Vamos entonces, luego de esta pausita deliciosa de café, vamos con toda la energía a tener la disposición para esta última sesión de la jornada con el panel Entornos Digitales Seguros. Y aquí damos la bienvenida a Alejandro Castañeda, quien invitamos para que nos acompañe en esta salita dispuesta. Él es jefe del Centro de Internet Seguro Vigías de Red Papás. Será el moderador del panel. Le acompañan como panelistas Andrea Muñoz, comisionada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Suma también al panel Beatriz Eugenia López Cabrera, directora de Infancia del ICBF. Yorman Yair Gutiérrez Valderrama, jefe de la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación Nacional. Manuel Guerrero Aponte, investigador de MINTIC. Este es este panel de alto nivel que estará cerrando esta jornada. Luego tendremos palabras de Lilian Chamorro y también de Alfredo López, así que continúen con nosotros. Y con este aplauso vamos a recibir a este panel. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Colnodo y a toda la organización del Foro Colombiano de Gobernanza Internet. Este panel tiene dos grandes objetivos. El primero, que no les he contado a los panelistas, es un especial porque creo que esta ley y este foro ha permitido, y parte de la invitación que hicimos a estas personas es acercar a otras entidades de gobierno que no han estado participando en el foro a que lo conozcan. Entonces me va a permitir hacer una pequeña introducción, no solo, pues creo que Andrea ya la conocen muchos, pero ella es comisionada de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, abogada de la Universidad del Cauca, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y cuenta con más de 21 años de experiencia, de los cuales 25 han sido en el sector TIC, con énfasis en regulación, y ha participado desde el inicio en este espacio que ha sido el grupo de trabajo de creación de entornos digitales seguros de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Entonces, bienvenida, Andrea. Pero las otras tres personas que me acompañan, quiero primero invitarlos a la mesa, darles la bienvenida en este 12º Foros. Hemos hablado todo el día de la importancia que es la mesa de gobernanza para la articulación de políticas públicas, y sé que muchos de ustedes y varios de ustedes con los que he hablado están muy interesadas y muy interesados en poder participar en esos escenarios, sobre todo no solamente por el ambiente que abre esta nueva ley de entornos digitales seguros para el desarrollo de niñas y niños adolescentes, sino en otros espacios más. Entonces, perdón que me hicieron actualizar la perfil de varias personas en el camino, pero quería presentar a Beatrice. Beatrice López es economista de la Universidad Javeriana de Cali, magíster en Administración Pública del City University College del New York Baruch College y especialización en Gobierno, Gestión de Gobierno y Gestión Pública de Territoriales en la Pontificia Universidad Javeriana, más de 15 años de experiencia en el desarrollo profesional de programas para el desarrollo, inclusión, prevención de violencias, alianzas público-privadas. Y me voy a saltar un poquito para decir que actualmente ella es la directora de Infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, Beatriz, también parte del interés es también que la mesa reconozca también estas nuevas personas que hacen parte y que están interesadas en hablar de entornos digitales seguros para niñas, niños, adolescentes. Sigo con Yorman Jair Gutiérrez, es el jefe de la Oficina de Innovación Educativa con uso de nuevas tecnologías del Ministerio de Educación Nacional. Él es ingeniero electrónico, especialista en gerencia estratégica, con maestrías en innovación, ingeniería de sistemas electrónicos, y ha liderado procesos transformadores en educación enfocados en ciencia, tecnología e innovación, el impulso del enfoque STEM y la formulación de políticas públicas en inteligencia artificial y en educación digital. Y por último, no nos puede acompañar el director de apropiación de TIC, sin embargo, nos acompaña Manuel Guerrero Aponte. Manuel Guerrero Aponte hace parte de la Dirección de Apropiación del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Él es máster en Gestión Educativa Internacional por la Universidad Pedagógica de Luisburgo de Alemania, investigador de la Dirección de Apropiación de MINTIC y con más de 10 años en trayectoria en educación e investigación, liderando proyectos de investigación, innovación, desarrollo de ONG. Entonces, ese era el primer objetivo, que ya lo cumplimos, y es un poco con poner a la mesa de discusión y dar a conocer esta mesa de gobernanza a estos otros espacios de articulación público-privados. La segunda, que ya para eso dejaré de hablar y ya daré la palabra a los otros panelistas, y es que al inicio del año en la mesa de gobernanza de Internet nos dimos a la tarea de armar grupos de trabajo de interés sobre algunas partes interesadas, hablando sobre temas que a muchas de las personas que hacíamos parte nos interesaban. Ya parte del resultado de esos grupos de trabajo lo han visto durante todo el día.
Pero la de entornos digitales seguros, que han participado varias de las personas que aquí nos acompañan en el auditorio y que han participado en espacios anteriores, eh, empezó en principio del año y se atravesó en la mitad la promulgación de esta ley, que es la Ley 2489 del 2025, por medio del cual se establecen disposiciones para el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros para los niños, niñas y adolescentes del país. Esta ley, promulgada en julio de este año, tiene como una de las funciones, una de sus vigencias es poder ser regulada en los próximos 6 meses, y nos dijimos, tanto la Comisión de Regulaciones que organizamos y coordinamos ese grupo de trabajo, pues aprovechemos este espacio para que sea espacio para hablar de precisamente lo que queríamos al principio del año. Entonces me da mucha felicidad de contar con las entidades que están mencionadas en la ley y que son las llamadas a ser parte de la regulación de ese espacio. Entonces, para iniciar, vamos a hacer una pregunta general. Quisiera empezar primero con Andrea y después terminar al otro lado contigo. Y es un poco, ¿cuál consideran ustedes que es el primer paso urgente que debe dar la ley en temas de su regulación y sobre todo en temas de corresponsabilidad para que eso sea pues lograble, lo que pues los principios y el objetivo de la ley? Entonces, si quieres, Andrea, empiezas y después pasamos el micrófono. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Para la CRC es un placer estar aquí. Desde el comienzo quisimos hacer parte de la mesa de entornos digitales seguros porque nosotros estamos convencidos de que tenemos que buscar un mecanismo de gobernanza colaborativa para poder abordar los retos que nos impone el ecosistema digital. Entonces, en el interregno salió esta ley, en la cual pues todos tuvimos la oportunidad de participar, pues obviamente ya cuando estaba prácticamente lista la ley, tratando de aportar algunos elementos para que sirviera para estos entornos. Y la ley tiene elementos muy importantes, uno de ellos la corresponsabilidad. Y nosotros creemos que tenemos que pasar de una corresponsabilidad que prácticamente se queda en el papel a una corresponsabilidad activa. Y creemos que el principal reto es hacer esa corresponsabilidad efectiva. ¿Cómo lo vamos a hacer? Esa es la gran pregunta, pero pues obviamente la ley ya nos plantea unos elementos para trabajar con ello, como un comité en el que estamos todas las entidades que estamos aquí, como unos mecanismos de reglamentación de la ley que al ministerio le dieron la facultad de reglamentar en coordinación con la CRC. Y ese elemento de poder establecer qué temas son de política pública y qué temas son de reglamentación o de regulaciones, como dice la misma norma, pues es fundamental para nosotros. Yo me quedo con varias cosas que se dijeron hoy en la mañana. Parto por palabras de Alay, que estaban señaladas en el comienzo, y es: tenemos que hacer una construcción de confianza. Ese es un elemento fundamental para la corresponsabilidad. Ya la ley nos plantea unos elementos, unos principios básicos, es una ley equilibrada. Creemos que fue planteada de una forma positiva y tiene unos principios que se hablan en todo lo que hablamos hace un rato del tema de IA. Enfoque con base a derechos humanos, que tenemos que tener un tema de proporcionalidad, cosas que señaló hace poco la Corte Constitucional. Hay muchos elementos de los cuales nos podemos coger para tener la confianza de que ya tenemos unos lineamientos que van a hacer que no frenemos la tecnología, sino que busquemos que efectivamente esa tecnología se vuelva una aliada de la salud y la educación y no una amenaza silenciosa, porque eso no lo queremos. El otro elemento que mencionaban esta mañana es: tenemos que maximizar las capacidades de consenso. Y estamos totalmente de acuerdo con eso. Tenemos que partir porque hay una responsabilidad compartida, y desde esa perspectiva la corresponsabilidad va a tener que, a partir de ese supuesto, tenemos que tener un primer reconocimiento de que tenemos una responsabilidad compartida todos, y que no podemos dejar a las familias solas en esto, que no podemos dejar a las instituciones educativas solos con este problema, ni a las entidades, ni tampoco pensar que pues, las plataformas o los proveedores de servicios digitales tienen que asumir la tarea solos. Es un trabajo de todos. Ninguno puede hacerlo solo. De ahí el elemento de corresponsabilidad.
Entonces creo que ese es el principal elemento que tenemos que abordar, mirar cómo podemos llegar a un lenguaje común y una hoja de ruta, y por eso nosotros hemos venido trabajando pues como en un principio de consenso para que eso sea más fácil, y pues obviamente tenemos el gran dilema de poder abordarlo en el mayor tiempo posible, que también nos pone un reto importante y un desafío, pero tenemos que verlo también como una oportunidad. Si todos tenemos confianza, si todos vemos la corresponsabilidad como un elemento en el que todos debemos trabajar, yo creo que vamos a lograr abordarlo de forma muy rápida y de forma que no frenemos de ningún modo la innovación, pero que tampoco dejemos que los derechos pues, estén con tantos riesgos en el mundo digital. Buenas tardes para todas y para todos. Nosotros desde Bienestar Familiar, digamos que tenemos algunos puntos que quisiéramos destacar que son como en el cortísimo plazo lo que debe activar la articulación y la interlocución entre las entidades que estamos llamados en la ley. Lo primero es cuando la ley se propone el desarrollo de entornos digitales sanos y seguros. Allí tenemos que conversar sobre qué estamos entendiendo por entornos sanos y seguros, porque hay una serie de responsabilidades en muchos sectores. Por supuesto que para las entidades del Gobierno Nacional, todo lo que tiene que ver con la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, pero también de poder promover el cierre de brechas digitales, la alfabetización digital, es muy importante. También se mencionan los deberes, digamos, de las familias, de madres, padres, adultos cuidadores. ¿Cómo vamos a hacer eso? Porque no tenemos madres, padres y adultos cuidadores en 2 regiones del país con un nivel de alfabetización digital igualito. Somos un país de regiones y eso nos implica un reto de cómo vamos a hacer ese cierre y equiparar esas brechas que hay en algunas regiones del país. En el marco de la corresponsabilidad, estamos citados en el Comité Nacional de Tecnología, Infancia y Adolescencia. Y un poco en el marco del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, volvemos a encontrarnos muchas entidades, pero no solo entidades del orden nacional y por supuesto sus pares del orden territorial, sino también las organizaciones de la sociedad civil, nuevamente madres, padres, cuidadores, organizaciones de jóvenes, Colegio Colombiano de Psicólogos. Hay muchísimas organizaciones que están llamadas en el comité y entonces allí poder sentar esa hoja de ruta que sea una ruta común construida donde cada uno de nosotros reconocemos nuestras responsabilidades para poder llegar a ese fin último que es el desarrollo de los entornos digitales sanos y seguros es muy importante. Yo quisiera en este primer punto, Alejandro y compañeros, si me lo permiten, decir que algo que está, digamos, por detrás de la ley, en el buen sentido, quizás la base, y es la base para esta conversación en todos los estados del mundo, es la observación general número 25 del Comité de los Derechos del Niño. Porque aquí hay un llamado claro de la convención donde nos dicen pilas, porque todos los estados deben empezar a pensarse cómo se promueve la garantía de los derechos, la participación, la apropiación, la ciudadanía digital, pero también cómo sucede esto en un entorno que sea seguro para las niñas, niños y adolescentes. Cómo no discriminamos, cómo permitimos el acceso, cómo garantizamos eso que se llama una autonomía progresiva. Entonces yo quisiera un poco que, sé que en los próximos meses, por el marco que tienen todas las leyes de implementación, vamos a tener que empezar a hablar de esto y vamos a tener que tener unas conversaciones donde vamos a participar muchos. Y bienvenido que participemos todas y todos los que podamos, porque creo que aquí lo que estamos planteando es la existencia y el reconocimiento de un entorno donde también transcurren las vidas de las niñas, niños y adolescentes, pero como cualquier otro entorno, debe ser un entorno donde se garanticen derechos. Y por supuesto, alguien podría decir, claro, pero en el entorno análogo, o sea, en el entorno físico, en cualquiera de sus manifestaciones, comunitario, familia, escolar, salud, etcétera, ocurren también violencias. Claro, pero entonces en este entorno también tenemos que ver cómo protegemos a nuestra niñez y cómo identificamos, reportamos, denunciamos esas violencias. Entonces creo que si pudiera resumir nuevamente el llamado en el cortísimo plazo con relación a lo que nos llama la ley, es
debemos articularnos en la lógica de la responsabilidad que tiene cada grupo de interés en esta ley. Pero el foco fundamental debería ser la garantía de los derechos de la niñez y también pensarnos en las familias colombianas, cómo vamos cerrando brechas para que no tengamos todo el conocimiento de protección y de garantía de derechos en unas regiones, que son usualmente las regiones que han tenido más exposición a las redes, mayor conectividad, y otras que de pronto no lo han tenido, y precisamente porque hay esta situación desventajosa, pues el conocimiento no llega tampoco allá. Bueno, creo que este sirve también. Muy buenas tardes para todos. Pues un gusto estar en este espacio. Primero mencionar que desde el Ministerio de Educación Nacional pues aplaudimos la promulgación de esta ley, de la ley 2489. Creemos que en un mundo tan cambiante, en un mundo cada vez más mediado por la tecnología, que está en el centro de la discusión el bienestar integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, pues creo que ese es el camino y es el punto de partida. Frente a la pregunta, para avanzar en la corresponsabilidad, y muy alineado y muy de acuerdo con lo que tú mencionas, primero hay que entender que este es un país de regiones, este es un país con muchas dificultades allí a nivel territorial. Parte de lo que hacemos desde la Oficina de Innovación Educativa, que es la oficina a la cual pertenezco, es estar constantemente en ese diálogo territorial con las comunidades, con los maestros, con los actores que están allí en los territorios, y cada territorio tiene una particularidad. Entonces, lo primero que hay que entender un poco son esas realidades. Este país, aún 12.000, 13.000 de las 43.000 sedes educativas en el país no tienen conectividad. Cuando hablamos de disponibilidad de dispositivos, estamos hablando de una media de 8 terminales de cómputo 8 estudiantes por terminal de cómputo, pero cuando le hacemos suma a esa cifra, encontramos, por ejemplo, Chocó con 24 estudiantes con equipo de cómputo. También los niveles de alfabetización digital de padres y de comunidad educativa pues varía mucho entre regiones. Una vez reconozcamos y tengamos presente esa realidad que constituye la territorialidad de nuestro país, ahí sí ya nos podemos sentar y organizarnos y empezar a trabajar en acciones para que se desarrolle lo aquí escrito en esta ley. Lo segundo, y esto es un reto que tenemos también, es armonizar esta ley con otra ley que es la 2170, la cual reglamenta también el uso de dispositivos y también reglamenta la creación de esos entornos seguros de aprendizaje con uso TIC dentro de las instituciones educativas, partiendo una vez más desde un diagnóstico que se tiene que hacer institución por institución para entender un poco también cuáles son esos avances, esas capacidades, esas falencias que se tiene en cada una de las instituciones educativas. En esto estamos trabajando desde el Ministerio de Educación Nacional para poder emitir unas orientaciones en las cuales se pueda definir un plan que al final del ejercicio genere un plan de acción para la creación de esos entornos seguros de aprendizaje con uso TIC, porque pues esto sin lugar a dudas es una realidad. Y quiero cerrar esta primera intervención diciendo que no hay que desaprovechar esas bondades que tiene la tecnología. Cuando vamos a territorio, y hablo específicamente del sector educación, encontramos en regiones donde no hay conectividad, por ejemplo, donde el maestro utiliza plataformas, por ejemplo, Colombia, nuestro portal Colombia Aprende, donde descarga contenido, organiza su clase, imprime su clase, se va donde sus estudiantes, enseña a sus estudiantes, pues allí hay una fortaleza gigante con el tema de tecnologías. Hace poco, hoy ya han mencionado en 2 paneles a TikTok, ya que está por allí Gabriel. Hace unos días el año pasado empezamos con TikTok a hacer un ejercicio que en lo personal me pareció muy enriquecedor y además es un poco disruptivo también, formar maestros con el uso de TikTok dentro de las aulas. Eso sigue siendo un poco disruptivo en este país. Y al final del ejercicio lanzamos un concurso, formamos unos maestros, y una maestra de una institución educativa rural de Antioquia me decía: oiga, ¿yo en qué me veía para que mis estudiantes aprendieran fraccionarios? Me hizo un TikTok de 30 segundos y vuelan todos en fraccionarios. Entonces, yo creo que también las formas de enseñanza y aprendizaje pues están cambiando, y la tecnología es una muy buena oportunidad para atender esos cambios. Por supuesto, siempre en el centro de la discusión, en el centro, el bienestar de nuestros niños, niñas
y adolescentes. Hace poco, este año, perdón, en un proceso de cooperación que tenemos con la República de Corea, fuimos con 20 maestros de región. Nos fuimos a Corea a conocer un poquito cómo es el sistema educativo. Por supuesto, no podemos comparar en igualdad de condiciones estos dos países, además por un tema cultural, pero lo que sí me sorprendía mucho era la integración, el uso de tecnologías dentro del aula, pero lo que más me sorprendía eran los esfuerzos gigantes que se hacen en alfabetización digital, en enseñarle a los chicos la responsabilidad, también enseñarle a los maestros y maestras la responsabilidad y el adecuado uso. Creo que allí estamos fallando, incluso nosotros, todos todavía nos cuesta el uso de tecnología. Escuchaba antes del panel por allí una discusión, yo ahí al lado escuchando sobre el uso de TikTok, por ejemplo, y otras plataformas, y creo que el ejercicio de alfabetización nos toca a todos. Y en este mundo lleno de multimedia, pues hay que aprender a utilizarlo. Yo hice un experimento hace poco en la oficina, hablamos mucho sobre el tema, y dije, bueno, hoy no voy a utilizar mi celular en mi espacio laboral de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Fui el tipo más ineficiente ese día. Ese día no tenía cómo resolver rápido mis correos, no tenía cómo comunicar rápido las instrucciones con mi equipo de trabajo, no pude conectarme a una reunión y una infinidad de aplicaciones que hizo que yo fuera ineficiente. Claro, la alfabetización pasa por, yo tengo la disponibilidad del dispositivo, en qué lo uso, en qué momento lo uso y cuál es la responsabilidad que tenemos allí dentro del dispositivo. Por supuesto, esto bajarlo al aula es una discusión que se tiene que tener más de fondo y que tiene que tener contemplado otros factores, pero lo que sí quiero dejar allí en esta primera intervención es eso, no hay que satanizar, podría decirse, el uso de los dispositivos y la tecnología dentro del aula. Por supuesto hay que definir el cómo, por supuesto hay que siempre prever por el bienestar de nuestros niñas y adolescentes, pero hay que adaptarnos a ese mundo que es cambiante. Igual esto es una discusión larga, ¿no? La semana pasada justo Ecuador lanzó también un primer reglamentación de uso de dispositivos. Me pareció que hacían una lectura bastante válida, apropiada sobre qué está pasando en la realidad de las aulas y cedían allí o definían allí algunos momentos para algunas actividades en específico, para algunas aplicaciones en específico y siempre con ese refuerzo, ese esfuerzo que se tiene que hacer en el tema de alfabetización. Gracias, compañeros. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Yo vengo en representación de la Dirección de Apropiación Digital, TIC, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El día de hoy estaba pensado que estuviese aquí nuestro director, pero bueno, por otras cuestiones que no vienen al caso, no pude estar. Como investigador, pues yo voy a tratar de hacer unos aportes a la altura, no sin antes suscribir lo que dicen mis compañeros panelistas. Y para responder la pregunta de una manera muy puntual, para nosotros el paso más urgente es socializar la ley, ponerla en común a la ciudadanía, ponerlo en el centro de debate, ¿bien? Entonces, muchas veces, pues nosotros desde los ministerios o desde los cargos que ocupamos, tomamos muchas cosas como vox populi, si se quiere, pero pues hay un gran trecho entre lo que es informar y lo que es comunicar. Para nosotros, como Ministerio TIC, es muy importante, no sin antes suscribir todo lo que ustedes han dicho, por supuesto, socializar la ley. En ese sentido, permítanme, por favor, leer las notas para ser lo más preciso posible. Pues posicionar ese debate incluye involucrar a los ministerios, entidades nacionales, territoriales, instituciones educativas, pero sobre todo a la ciudadanía, ¿no? La creación de estas comunidades de práctica o lo que se conoce como comunidades de aprendizaje, donde se involucra a las familias y a la ciudadanía en general, haciendo, perdón el término, esa transposición didáctica. Yo vengo del mundo de la educación, por eso a veces hablo así, pero como bajando, como también se puede decir, pues eso que está arriba, ¿bien? Y hacerlo, ponerlo en común, comunicarlo, no solamente informarlo. Nosotros creemos que ese es el primer paso más importante para avanzar con la materialización de esta ley y sobre todo incluir un foco en la apropiación digital. Entonces mis compañeros panelistas ya han mencionado la alfabetización digital y yo quiero agregar a eso la alfabetización mediática e informacional.
que viene a ser supremamente importante también, que esto ya habla de habilidades cognitivas de orden superior, metacognitivo, en el cual usted es capaz de juzgar una información, que pues yo no estoy diciendo nada nuevo acá, ¿no? Es pensamiento crítico, que es pensar objetivamente, y que sigue siendo igual de necesario, como ustedes decían, en lo análogo o en lo digital, es decir, es la vida misma. En ese sentido, un enfoque desde la apropiación, con un énfasis en alfabetización mediática e informacional, para nosotros es clave. A lo mejor también iniciar procesos de incidencia con las familias, con los cuidadores. De nuevo, hacer esa transposición y ponerlo en el terreno, en el día a día, sin evidentemente negar ese tecnicismo que es necesario, pero también creando, a propósito de la labor que ustedes hacen en la Oficina de Innovación Educativa, pues entornos educativos que, ¿cómo decirlo?, que no solamente implique que usted sepa más cosas, ¿sí? Hoy en día estamos llenos de información, ¿no? Pero pues la información no es conocimiento. El conocimiento es de pronto la manera como yo cojo esa información, la ordeno y paso de lo desconocido a lo conocido. En ese sentido necesitamos más experiencias de aprendizaje que no impliquen solamente saber mucho más, sino saber hacer más con eso que sabemos. Y en ese saber más, pues entra el tema de cómo actúo yo de cara a la materialización de la ley desde mi territorio y desde la oportunidad que yo tengo inmediatamente como ciudadano o ciudadana de materializarla también. Muchas gracias. Aquí creo que resumo en pocas palabras esta presentación. Es un poco empezando por confianza, siguiendo por el papel que tiene lo inmediato de crear o definir qué es un entorno seguro, sano y protector, que se ha aterrizado un poco en las regiones en las necesidades de las personas que están haciendo esta implementación y la están creando estos ambientes digitales seguros, y lo importante de comunicar y generar espacios de alfabetización mediática e informacional, que siempre es importante. Quisiera hablar sobre, ya pasar a una segunda pregunta que es más aterrizada sobre a los temas de la ley, y es que empezamos, esta ley empieza a tener o le da una facultad al Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones acerca de crear ya sea políticas, regulaciones relacionadas con el uso seguro de tecnologías. Aparte de eso, también crear un Comité Nacional de Tecnología, Niñez y Adolescencia. Entonces, la pregunta que tenemos un poco a Mintic, para empezar contigo con Manuel, es un poco cómo se está pensando esa coordinación y esa puesta en marcha de la regulación de la ley, pensando que ya creo que ya cumplimos o estaremos a punto de cumplir las 2 meses de haberse promulgado. Bueno, yo me voy a permitir también leer los datos que tenemos del Departamento de Investigación de la Dirección de Apropiación. En ese sentido, pues evidentemente el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es líder en la implementación de esta ley, con la responsabilidad, pues corresponsabilidad, que hablábamos anteriormente de los demás involucrados. La ley en el artículo 9 obliga a la industria, bueno, obliga, pero es así legalmente, obliga a la industria de software a involucrarse en el cuidado digital. Y ahí hay un punto muy interesante, que de hecho es una categoría que estamos rastreando en uno de los grupos de investigación, y es el entorno digital y el ecosistema digital, que son dos cosas distintas. Entonces, tampoco voy aquí a empezar a nadar en tecnicismos innecesarios, pero sí es muy importante de cara a lo que le corresponde al Ministerio de Educación y a la Dirección de Apropiación TIC, hacer esa diferenciación. Nosotros hablamos de lo que es un ecosistema digital y cómo protegernos en ese ecosistema digital, y cuando hablamos, que son dos categorías semánticas distintas, de un entorno digital. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los ecosistemas, en Mintic tenemos muy claro que debemos cuidar las ecologías de esos sistemas, ¿sí? Permítame ahí la analogía. Uno de los programas clave que nosotros tenemos y el cual participo también se llama Ciberpaz, Sensibilizaciones y Formaciones, en el cual justamente formamos a la ciudadanía en el uso ético, responsable y sobre todo crítico de estas tecnologías. En ese sentido, también involucramos a la empresa privada, como dice el artículo 9 de la 2489, a través de esta iniciativa que pues va por las regiones sensibilizando, que es un verbo problemático que tampoco es educar, ya que está aquí el compañero del ministerio, pero sí como creando conciencia sobre esto. Una de las medidas clave es la Plataforma Nacional de Monitoreo Ético, que se menciona en el artículo 13 de la ley,
para la creación de buenas prácticas. Estoy hablando todavía de términos un poco operativos que habría que operacionalizar mejor. La formación de la red de mentores digitales, en esto también el programa Ciberpaz tiene un componente muy importante allí. Eso se puede hacer en convenio con el Ministerio de Educación Nacional, la CRC. E incluir el sistema de alertas geolocalizadas con la Policía Nacional, por ejemplo. Ahí ya me estoy metiendo algo muy puntual y muy técnico, pero que en experiencias de países del llamado sur global también ha funcionado. O si miramos las experiencias, por ejemplo, en Alemania, que es el contexto más cercano que tengo y con los que he trabajado, pues también esta articulación con estos sectores en seguridad es clave y también MINTIC lo contempla. Bueno, acá hay un punto que creo que viene más para la siguiente pregunta. Dijiste que había alguien de TikTok acá. Bueno, pues no pasa nada, no es nada malo. Pero pues en el grupo de investigación tenemos un dato súper delicado y es el tema de reclutamiento forzado a través de TikTok. No es nada personal, pero sí vale la pena ponerlo aquí también, que eso es un gran reto que nosotros tenemos desde el Ministerio TIC y de Apropiación Digital, y es con el tema de los sectores IPRUNA, ¿no? ISOMAC, bueno, ustedes conocen. Allí las cifras pues, son delicadas. En el último informe que verificamos hay 658 casos de reclutamiento forzado entre 2022 y 2024, usando redes sociales como TikTok para captar menores desde los 9 años en comunidades indígenas y afrodescendientes. Entonces ahí también tenemos un tema muy importante que articular que tiene que ver también con la seguridad, pues es clave, ¿no? Vamos que pues difícilmente a veces uno se lo piensa desde los territorios. Nosotros que estamos aquí en Bogotá, de Chaquetica y Foro y tal, pero pues hay gente en las regiones siendo reclutada a través de TikToks muy bien hechos, porque de hecho son muy buenos para el marketing, no los de TikTok, sino los que usan la plataforma para estos fines, que también la discusión no es la plataforma finalmente, ¿no? Entonces a veces nos quedamos discutiendo en los medios y no atacamos los fines. Yo creo que por ahí más o menos puedo ir aportando la respuesta. Ya mis compañeros panelistas me pueden ayudar. Gracias, Manuel. Y yo voy a saltar al Ministerio de Educación un momento para hacer una pregunta después más específica, pero sí me gustaría escuchar primero a Beatrice del lado del ICF como entidad garante y pues que está encima de la protección y garantía de los derechos de niñas y niños adolescentes, cómo se está viendo la implementación de esta ley. Y también del lado de la CRC, que aparece tácitamente en la ley como coordinadora apoyando al Ministerio TIC en esta regulación, también cuáles son esos principales retos o cómo se están viendo esa regulación en estos próximos 4 meses que quedan, y escucharlas a las dos desde el lado, desde la entidad que ha estado tradicionalmente haciendo este espacio de creación de entornos seguros para niñas y niños adolescentes en el país, y también recibiendo cuando no se garantizan esos entornos seguros, como cuáles son esos retos que ven, y también de la CRC como ese papel de correguladora en muchos casos también, o apoyo más bien al Ministerio TIC en esa regulación. Entonces, quieres, Beatriz, empezamos contigo y después vuelvo a ti, Andrea. Bueno, desde Bienestar Familiar nosotros, digamos, en prevención y en el marco de la doctrina de la protección integral, venimos avanzando con una serie de, digamos, de formas de atención en todo el territorio nacional que buscan precisamente garantizar derechos, promoviendo el reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, por supuesto, previniendo las vulneraciones y todas las formas de violencia. En ese sentido, nosotros, digamos, particularmente, en niñas, niños y adolescentes entre los 6 y los 17 años, podemos también centrarnos en la primera infancia si fuera el caso, pero un poco el mensaje que traemos hoy es que primero nosotros digamos que reconocemos que hay un debate en torno a el uso de las pantallas por edad y reconocemos que pues, en la primera infancia hay unos procesos que digamos sí tienen unas repercusiones a nivel cognitivo, para no entrar, digamos, como en mucho tecnicismo, y sí consideramos que los chicos de la primera infancia no deberían estar utilizando pantallas. El consenso a nivel mundial no existe. Digamos, hay plataformas que consideran que es a partir de los 13 años, hay asociaciones de pediatría que hablan que no debería haber, digamos,
contacto frecuente de pantallas de niñas y niños menores de los 6 años. Entonces, en ese sentido, digamos que cuando nos enfocamos en las niñas, niños y adolescentes más grandes, allí vemos que hay varias acciones que venimos promoviendo. La primera tiene que ver con fomentar el diálogo en casa, para lograr eso que llamamos la mediación parental o el acompañamiento de los adultos cuidadores en el uso de las tecnologías. Evidentemente, en lo que creo que estamos de acuerdo a nivel mundial es que sí debería haber un contacto y una interrelación con las pantallas de los chicos más grandes. Ese más grandes en edad, pues es un poco ambiguo, porque viene la pregunta y dice, bueno, cada país, ¿qué edad considera que los chicos deben estar utilizando las pantallas? Pero lo que está sucediendo hoy es que niñas, niños y adolescentes tienen interacciones en el entorno digital, y eso sí lo sabemos. Entonces, en las acciones de prevención está fomentar el diálogo entre madres, padres, cuidadores, niñas, niños y adolescentes, y estamos llevando a cabo encuentros intergeneracionales. Esto en el marco de la estrategia intersectorial Atrapasueños, que busca básicamente la promoción de derechos, la prevención de las violencias y la construcción de entornos protectores y también entornos de paz. Como parte de la estrategia Atrapasueños, hemos venido liderando desde el año pasado una campaña que seguramente algunos han escuchado, que es un numeral, que es numeral Voces que Previenen. Numeral Voces que Previenen es un numeral que como campaña propone una conversación en torno a prevenir cualquier forma de violencia contra la niñez. Si ustedes recuerdan el año pasado en abril, cuando se suscitó, digamos, una situación que era de conocimiento público, pero que, digamos, se generaron las primeras capturas en torno a agresores que utilizaban niñas, niños y adolescentes explotados sexualmente en varias regiones del país. Básicamente esta estrategia lo que puso, digamos, en primer lugar fue conversemos sobre el rol de los adultos cuidadores en la protección de la niñez y cuándo estamos reconociendo que algo es violento y vulnera derechos, porque hay violencias que están naturalizadas, y al estar naturalizadas nos referimos a que se vuelven tan cotidianas que no las reconocemos como violencia. Entonces, todas las formas de atención de bienestar familiar parten por el reconocimiento de quitar la naturalización de violencias que han estado sucediendo en algunos territorios de manera permanente. Con numeral Voces que Previenen, lo que hicimos fue iniciar esa conversación para identificar que hay conductas que a veces parecen que no son nocivas, pero que llevan a materializar un riesgo de una violencia contra una niña, niño, adolescente o contra una familia. En ese sentido, este año y antes de que se promulgara la ley, veníamos pensándonos, bueno, si el entorno digital es un entorno en donde transcurren las vidas de niñas, niños y adolescentes y las familias, y es un entorno donde también debemos garantizar derechos y prevenir violencias, pues ¿qué estamos haciendo para hacerlo? Y ahí pudimos desde marzo tener una alianza con TikTok y con el Centro para la Niñez Desaparecida y Explotada, con ICMEC por sus siglas en inglés, donde estamos llevando a cabo estos encuentros intergeneracionales donde conversamos sobre la apropiación digital, sobre cómo ejerzo mis derechos en el entorno digital, qué es la ciudadanía digital, cuáles son mis compromisos para navegar de manera segura, pero también las familias cómo acompañan este proceso y cómo logramos identificar situaciones que nos pueden poner en riesgo y cómo las denunciamos. Esos encuentros han priorizado unos municipios donde vemos que hay unas situaciones donde se presentan una mayor prevalencia de vulneraciones, y desde el mes de marzo venimos adelantando en todo el país estos encuentros intergeneracionales donde hemos aprendido mucho y donde también hemos observado que el talento humano y los equipos de las entidades territoriales también están aprendiendo mucho, porque es que estoy de acuerdo cuando los compañeros tanto de educación como de MINTIC decían, es que la alfabetización digital pasa por todos. Los primeros que debemos alfabetizarnos digitalmente somos las entidades de gobierno, porque somos nosotros los que estamos facilitando los encuentros, las comunidades de aprendizaje. La comunidad viene a nosotros a preguntarnos, ¿y qué hago en esta situación? Entonces,
Eso para contarles brevemente sobre las acciones de prevención, pero también hay unos retos y quisiera mencionar dos. Seguramente son muchos, pero un poco por la limitación de tiempo. El primero es que en las rutas de atención a las vulneraciones, cuando desafortunadamente estas se materializan, pues sí vemos una necesidad de transversalizar, vamos a decir, una especie de enfoque del entorno digital a las vulneraciones que ocurren en el entorno análogo. Y en ese sentido, hay unas comunidades de aprendizaje y una articulación que tenemos que seguir fortaleciendo con las autoridades administrativas. Porque cuando activamos unas rutas, porque se ha vulnerado un derecho, pues los derechos también se vulneran desafortunadamente en el entorno digital. Entonces, ¿cómo hacemos para todos entender y reconocer que estas vulneraciones también pasan por el entorno digital, pero tienen unas particularidades que, si bien las hacen una vulneración, pueden percibirse distintas porque no ocurren en el entorno análogo, sino en el entorno digital? Y ahí hay una gran conversación nacional que se debe tener en articulación con las autoridades administrativas para poder lograr estas activaciones de ruta cuando se presentan las violencias, como se presentan en el entorno físico, pues ahora en el entorno digital. El segundo reto que vemos que está en la ley es la creación del sistema de monitoreo. La ley habla de que el Ministerio de Educación Nacional, en articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y menciona otras entidades, pues deberá crear este sistema de monitoreo, que además de hacer este monitoreo, pues también tiene una especificidad en la prevención de muchas violencias, de cualquier forma de violencia que atente contra la niñez y la adolescencia, pues puntualizan algunas como el ciberacoso y demás. Para nosotros es un reto, pero creo que es un reto de país. Y obviamente en el marco del sistema, en el marco del Comité Nacional de Tecnología para la Niñez y para la Adolescencia, pues estamos prestos a poder activar de manera rápida esa primera conversación del comité para saber también, en coordinación con el Ministerio de Educación, cómo vamos a crear este sistema. Y por supuesto, aquí con compañero de Educación, pero también con compañero de MINTIC, ¿cuáles son los otros sistemas que tenemos creados en Colombia? Por ejemplo, tenemos los recientes desarrollos de Alerta Rosa y otros desarrollos que hemos tenido, por ejemplo, en los comités de trata. Entonces, ¿cómo integramos lo que existe para poder monitorearlo mejor? Porque Colombia ha tenido unos adelantos con diferentes acentos en formas de violencia específica, pero resulta que esta ley es muy oportuna y pertinente en el sentido de que todas las violencias se manifiestan en el entorno digital. Entonces, ¿cómo hacemos para crear ese sistema que sea robusto, que nos permita llegar en tiempo real, que nos permita tener un enfoque de restablecimiento de derechos basado en la víctima, basado también en lo que llama la Defensoría, la prevención temprana también en las familias afectadas? Porque un poco, y con esto cierro, para nosotros es muy importante entender que la prevención es un ciclo permanente. La prevención nunca termina. Incluso cuando se restablecen derechos, ¿cómo sigo contribuyendo a la prevención de las violencias en los entornos que han sido afectados por una vulneración? Entonces, pues hay acciones que venimos adelantando desde la lógica de prevención, pero también vemos unos retos que somos los que tenemos que trabajar de manera articulada en el llamado que nos hace la ley. Y por supuesto hay un último reto que no es menor y que me parece importante dejar puntualizado aquí, es cómo vamos a articular las entidades del gobierno nacional la corresponsabilidad para el desarrollo de entornos digitales seguros con la industria, porque también hay una corresponsabilidad de parte y parte. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que podamos articular y que podamos llevar unos contenidos, unas pedagogías? ¿Cómo podemos tener unos diálogos de saberes? Porque volvemos al punto, Colombia es un país de regiones, no tenemos dos regiones iguales. ¿Cómo hacemos para incentivar estas conversaciones y que la industria también participe de ellas y también pueda tener un rol de responsabilidad? Porque lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, en los encuentros intergeneracionales que les comentaba con TikTok y con ICMEC, es que cada territorio tiene unas demandas diferentes, tiene unos riesgos distintos y aprendemos mucho de cada territorio, pero la industria también aprende de esos encuentros en vivo y en directo con las comunidades.
Gracias, Beatriz. Sigues, Andrea. Bueno, creo que aquí han dicho ya bastante de lo que tenemos que abocar. La CRC tiene la función de apoyar al MINTIC en varios temas. Uno, en la reglamentación, y esto no es gratuito, porque la CRC, como ustedes saben, es la autoridad que de una u otra forma establece una interlocución con las audiencias para efectos del control de contenidos, protege también los contenidos que se dan en medios audiovisuales, y de alguna otra forma también ejerce funciones de vigilancia y control a los operadores de televisión respecto al cumplimiento de todas las normas que existen en materia de contenidos. Y ya hay una regulación, ya hay una experiencia, ya tenemos obviamente normatividad de temas de advertencias, tenemos temas de participación de la ciudadanía, tenemos estrategias de alfabetización mediática informacional, tenemos obviamente todas unas estrategias de información y de campañas informativas a los usuarios, como por ejemplo Saluda lo que vemos, que las hemos hecho siempre con la perspectiva de los entornos digitales, porque es donde se están comunicando todos o están viendo los contenidos todos los niños, niñas y adolescentes y todas las personas, y hemos trabajado muchísimo en articulación con otras entidades con el mismo criterio de que tenemos que trabajar todos juntos porque una sola autoridad no lo puede abordar. Entonces, aquí lo que nosotros vemos en relación con esta reglamentación es que ya la ley nos pone una línea base. Tenemos también este consenso nacional digital que estamos pues obviamente trabajando con sociedad civil y con otras autoridades como Defensoría del Pueblo, también obviamente con el Ministerio TIC, con Bienestar Familiar, que también lo está conociendo, y creemos que ese va a ser un punto de partida importante para trabajar en unos elementos que nos menciona la ley, y es que sea obviamente una intervención bajo el criterio también de la evidencia, en el que tampoco se socave la tecnología, pero que sí se genera una protección, entre comillas, de los derechos humanos o con un enfoque de derechos humanos. Entonces, ahí vamos a trabajar. Ya hemos iniciado pues un trabajo con el Ministerio sobre la materia para poder identificar cuáles son las medidas que debemos abordar en forma urgente. Entonces, en forma urgente seguramente va a estar el tema del sistema de monitoreo, que ahí le ordena al Ministerio TIC que tiene que definir algún tipo de estándares para poder determinar cómo se va a hacer esa prevención, pero también esa detección de las situaciones que se generan. Y hoy en día ya tenemos unos mecanismos de protocolos relacionados con pornografía infantil. Ahora la ley nos da una amplitud de las situaciones que se deben revisar, como ciberacoso, abuso infantil. Entonces ese tipo de cosas seguramente se van a tener que abordar. También tenemos unos temas de cómo se va a determinar qué tipo de medidas adecuadas se requieren frente a la información nociva que se tiene o a la que se puede ver abordado los niños, niñas y adolescentes, y la misma ley ya plantea unos mecanismos como advertencias, etiquetados, se plantean sistemas de pronto defensorías de audiencias, se pone sobre la mesa el tema de cómo se están haciendo las verificaciones de edad, cómo se están haciendo los mecanismos de autenticación, los controles parentales. Entonces, mucho de eso ya está de alguna forma abordado también por los proveedores de servicios digitales, y nosotros no partimos del supuesto de inventar pues medidas adicionales, sino ver de alguna forma que efectivamente existen ya unas medidas abordadas por estos proveedores de servicios digitales, ver cómo están funcionando, verificar si efectivamente esas medidas son lo suficientemente adecuadas, si nos están permitiendo una solución de quejas, que las personas puedan abordar los problemas que se plantean. Pues, lo que hemos entendido es que a veces esos procesos no son tan fáciles de abordar, entonces abordar ese tipo de las cosas que no están funcionando bien es parte del trabajo que tenemos que determinar para esta primera reglamentación. Y bajo un criterio de autorregulación, sí, como se ha planteado, pero con un criterio también de verificación. Nosotros creemos que tenemos que superar el criterio de autorregulación privada a un criterio de autorregulación más transparente y de pronto con un criterio de seguimiento.
Creemos que ese es un elemento fundamental para que abordemos, porque no necesariamente lo que está es suficiente, si no, no estaríamos sentados aquí, si no, no tendríamos reclutamiento forzado de los niños a través de TikTok, si no, no tendríamos 260.000 quejas de violencia digital a través de las redes y de los entornos digitales. Más o menos el 87% se dan en entornos digitales. Entonces, por algo estamos aquí, porque efectivamente esas medidas de pronto no han sido suficientes y tenemos que trabajar el tema en corresponsabilidad. El tema de alfabetización mediática informacional y los derechos que se reconocen a los padres para control parental, para el filtrado de contenidos, es un tema de doble vía. El tema de doble vía es que tenemos que educar a los padres, tenemos que educar a los niños en alfabetización mediática informacional, pero también tenemos que lograr que haya un trabajo articulado. Entonces, ahí también nos pone la ley un proceso de que tenemos que generar un repositorio de las actividades que se tienen, pero también ver cómo podemos hacer eso mucho más amigable con los padres. Yo también hice el ejercicio con amigas mías y obviamente todas pues obviamente con pues profesionales, y solamente una de ellas sabía manejar el control parental y era ingeniera de sistemas. Entonces yo decía, pues si esto pasa con nosotros, ahí está el tema diferencial. O sea, nosotros tenemos que llegar a las personas que obviamente no tienen un nivel educativo fuerte, ver cómo les llegamos a ellos para que entiendan cuáles son esos mecanismos que tienen para hacer el filtrado, el control parental, cómo los hacemos amigables. Ese es un punto fundamental, porque no es solamente creer de pronto en soluciones que pueden identificar en Dinamarca, donde tienen una formación de alfabetización digital diferente a la que la tienen en Colombia. Entonces ahí es donde nosotros debemos abordar esos criterios y esos parámetros claros y precisos que se deben tener en cuenta en las políticas también de los proveedores de servicios digitales. Entonces sí tenemos un reto bastante grande por abordar, tenemos identificados temas, la idea no es generar regulaciones restrictivas, la idea es partir de lo que hay, hacer unas evaluaciones de lo que hay, ver de pronto cuáles son las medidas urgentes y abordarlas lo más rápido posible. Gracias. Yo destaco varias cosas, pero antes de ir cerrando, para también escuchar al público, Jorman, hicieron varias introducciones, tanto Beatrice como Andrea, del Sistema Integral de Monitoreo, y es en verdad parte, digamos, de las obligaciones que le pone esta ley al Ministerio de Educación, que aparecen varias de ellas, como el reciente mencionado repositorio de buenas prácticas también, y este Sistema Integral de Monitoreo, para leerles al público la ley, tiene como objetivo en desarrollar e implementar herramientas tecnológicas avanzadas para la detección temprana y la prevención de riesgos como el ciberacoso, exposición a contenido inapropiado, explotación sexual, entre otros, para implementar programas de formación y prevención, entre otras cosas, articulados con otros sistemas de información como el de la trata de personas. Debo confesar que me extrañó un poco leyendo la ley, que también nos llegó un poco al final de la discusión del Congreso, que esto quedara en el Ministerio de Educación Nacional. Entonces yo realmente quería preguntar un poco cómo lo veías, cómo lo ven desde el Ministerio y qué retos hay ahí también. Bueno, pues lo primero es que frente al Sistema Integral de Monitoreo y Evaluación, pues no es la primera vez para el Ministerio de Educación este tipo de sistemas. El Ministerio de Educación tiene cerca de 140 sistemas de información, muchos de ellos donde se hace tratamiento de datos que son sensibles, por ejemplo CIMAT, o por ejemplo el mismo portal Colombia Aprende, que ya tiene una central de autenticación definida y demás. Entonces, digamos, eso ya se tiene claro. Yo creo que el reto está en la interoperabilidad de las bases de datos, porque existe mucha data. Yo creo que este sistema es valioso en la medida en que podamos unir toda esa data valiosa que tiene, no solo desde el Ministerio de Educación, que reitero, tenemos 140 sistemas de información con una cantidad de información súper valiosa, pero que también tienen las demás entidades. Creo que allí es el reto que tenemos como entidades. Además, que nos quedó también claro el compromiso en el COMPES 4144, el de política de inteligencia artificial, donde dice las entidades públicas tienen que sumarse y subirse al bus de la inteligencia artificial y de la adopción de este tipo de nuevas tecnologías. Por supuesto, estos sistemas
tienen unos parámetros relacionados con privacidad, con encriptación de la información, con recopilar la información que realmente sea necesaria y que realmente se necesite dentro del sistema. Por supuesto, el tema de gobernanza de la información, allí muy importante el tema de los controles de acceso y demás, evaluación de impacto, y como todo sistema que no debe ser entendido como un sistema de vigilancia, una forma de vigilancia, sino también debe entenderse como una oportunidad para poder hacer seguimiento y generar reportes. Y yo creo que las bondades de la tecnología actual pues nos podría ayudar a tener un sistema muy robusto con una generación de alertas tempranas muy importante. Entonces yo creo que allí el reto está más en la articulación. Creo que las diferentes entidades tenemos experiencia en el desarrollo. Por supuesto, la experiencia que tiene Mintic es súper importante. De hecho, en la oficina siempre que hablamos de creación de sistemas nuevos, nos vamos allí para Mintic también para escuchar un poco y conocer un poco qué está pasando. Y muy importante también la articulación con sector privado. Desde el ministerio, desde la oficina en particular, estamos teniendo unas mesas, unas conversaciones muy frecuentes, por ejemplo, con FedeSoft, la industria colombiana de empresas de software, con la CETEC, un gremio que viene creciendo, que está pidiendo vía, pero también está pidiendo acompañamiento para solución de herramientas tecnológicas para educación. Y con las grandes tecnológicas que también seguramente nos pueden acompañar en este ejercicio. Tenía otra pregunta, no sé, tenemos otra ronda. Porque estaba pensando en cortarla para hacerla más pues tenemos 15 minutos y esperar al público, entonces si quieres en 2 Sí. minutos responder la otra. Es que teníamos una pregunta relacionada con qué está pasando, qué estamos haciendo. Pues desde el ministerio ya tenemos definido una ruta, hay unos pilares y unas dimensiones en torno a infraestructura que ya mencioné un poco, temas curriculares, cultura digital, gobernanza, la generación de investigación también aquí en Colombia y por supuesto todo el tema marco normativo. Y en el marco de eso ya estamos desarrollando algunas actividades y no quería dejar pasar la intervención sin mencionar que hemos hablado mucho de alfabetización mediática informacional. Colombia este año va a ser la sede mundial de la Conferencia de Alfabetización Mediática Informacional de UNESCO. Esto va a pasar en Cartagena el día 23 y 24, un ejercicio que se viene organizando entre Mintic, Computadores para Educar, el Ministerio de Educación, Cancillería, Presidencia, y es un espacio en el que esperamos traer la conversación a Colombia y traer los gurús de diferentes temas, por ejemplo, IA y jóvenes, vamos a traer expertos a nivel mundial y vamos a estar hablando de alfabetización mediática informacional. Pero esto no está suelto. Con CPE y con Mintic estamos trabajando en el Día de la Inteligencia Artificial que esperamos celebrarlo el 2 de octubre y recoge un ejercicio de alfabetización que se ha venido haciendo durante todo el año, trabajando con maestros, trabajando con estudiantes, siempre en el marco del uso responsable y ético de las nuevas tecnologías y en particular de la inteligencia artificial. Y tenemos otra serie de estrategias que están pasando, que estamos ya en territorio acompañando y que creo que estamos fortaleciendo y que ya estamos desarrollando algunas actividades que entran a fortalecer las acciones que debemos desarrollar en el marco de esta ley. Gracias, Jorman. Tenemos 15 minutos, pero quería lanzar una pregunta, no solamente a ustedes, sino al público, y es un poco para ustedes, ¿qué se define como un entorno digital sano y seguro? Pensando en la pregunta que Beatriz nos hacía al principio. Y parte de las cosas que recojo de las intervenciones es que uno está claro y digamos que creo que no es misterio para todos que hay una transversalidad, un ecosistema o una ecología que está detrás de la vida de niñas y niños y adolescentes que afecta todo su desarrollo en el momento tanto de riesgos como oportunidades usando Internet, usando la tecnología, usando los recursos digitales que tienen disponibles. Un poco existen muchos retos y hay retos de interoperabilidad, hay retos de transversalizar el enfoque digital a todas las experiencias y de servicios que tiene las entidades, empezando por el ICF, pero no solamente en eso, sino pensando en autoridades regionales, autoridades del ministerio, incluso espacios presidenciales como es la CIPRUNA en particular, y también un ejercicio de pensarnos una corregulación o un ejercicio autorregulado, supervisado o otra experiencia que sea capaz de poder que el gobierno tenga la capacidad de interactuar con todos los sectores interesados y que son parte de la responsabilidad de la creación de entornos digitales seguros. Entonces, todo esto para preguntarles, más bien pensando en un futuro, ¿qué es ese entorno digital sano y seguro? ¿Cómo debería verse un entorno digital sano y seguro? En esta pregunta como muy a corto plazo, como muy rápido,
y después nos vamos a preguntas y comentarios si tiene alguno del público. Entonces no sé si alguno tenga alguna idea, quieran preguntar, quieran responder, perdón. Sí, no sé si alguno quiera, para ustedes, ¿qué es un entorno digital sano y seguro? Gracias, buenas tardes. Mi nombre es John Gutiérrez, soy intérprete de lengua de señas y tengo una hija con discapacidad cognitiva de 24 años, pero soy intérprete de lengua de señas. Hace poco la Corte Constitucional divulgó una sentencia en lengua de señas. Es la primera vez que la Corte Constitucional promulga una sentencia en lengua de señas ordenando que una chica sorda pueda ser incluida en los juegos deportivos. Esto para decirles que Colombia tiene 10.5 millones de personas con discapacidad, ¿sí? De esos 10.5 millones de personas con discapacidad, hay 2 millones de sordos. Y de los 2 millones de sordos, solo el 70% son monolingües. Es decir, el 70% de esos 2 millones, voy a ubicarme mejor. Hay 2 millones de sordos según esas estadísticas. 1 millón de sordos son usuarios de la lengua de señas, ¿sí? Los otros son de los que hace parte mi señora madre, que tiene 80 años y ya perdió la audición, ¿cierto? De ese millón, el 70% son semilingües, es decir, no son usuarios completos de la lengua de señas. Entonces, mi observación va, observación es el término, la hago con base en que alguien mencionó, porque iba leyendo la ley mientras iban hablando, el enfoque diferencial. Y también hablaron de procesos psicológicos cognitivos básicos y superiores, y eso me lleva a decirles que en el artículo 4, en el numeral 11, están hablando de discapacidad, la ley, ¿cierto? Y en el 14 están hablando de reglamentación. Entonces la sugerencia es, ustedes que tienen la posibilidad de llegar a saber en qué momento se va a dar la reglamentación, a que tengan en cuenta, por favor, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y por eso mencioné la sentencia de la Corte, porque esa reglamentación se debe hacer en lengua de señas. Y no solo se debe hacer en lengua de señas, sino que por eso mencioné a mi hija, porque deben haber otras formas de comunicación diferentes a la lengua de señas y el español que le permitan a esos niños, niñas y adolescentes con discapacidades auditivas y cognitivas entender el contenido de la ley. Listo, muchas gracias. Bueno, pues yo me arriesgo también a contestar. La misma ley nos menciona ya una definición del entorno digital sano y seguro, que es un espacio promovido y sobre todo pone la responsabilidad en los actores privados, donde los niños, niñas y adolescentes pueden interactuar de manera protegida. El enfoque es muy sobre la base de derechos, de cómo garantizar los derechos y el interés superior de los niños, niños y adolescentes, pero cuando tú lo interpretas con el resto de la ley, que yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo, nos está poniendo también el elemento de corresponsabilidad, nos está poniendo el elemento de proporcionalidad, nos está poniendo el tema de no frenar la innovación. Entonces, ¿qué supone eso? Que es entorno sano y seguro, es un entorno donde nosotros podamos garantizar que los derechos de los niños estén protegidos, pero también con una visión en la cual cada uno de los actores pueda poner sobre la mesa acciones y compromisos medibles que nos permitan llegar a ese punto. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado y por qué estamos aquí? Y por eso, por qué nos sentamos en un primer momento a hablar de pronto pensar en un consenso de qué es lo que deberíamos abordar y la hoja de ruta, es porque cada uno le pone su propia visión al tema, cada uno lo ve desde su vertical, y lo que nos dimos cuenta es que la incidencia que estábamos teniendo podría pensarse que es marginal. Entonces, la invitación nuestra es a que efectivamente en lo que más tenemos que trabajar es en la articulación,
entre actores privados, porque no como lo plantea la ley, es solamente una obligación de las plataformas y los proveedores de servicios digitales, sino todos, la familia, la sociedad, las diferentes entidades, la sociedad civil, tenemos que trabajar para que esos derechos se garanticen. Y como muy bien lo mencionaba Beatriz, nosotros ya tenemos un marco normativo internacional que ya nos pone una línea base, ahora tenemos esta ley que nos pone sobre la base que debemos cumplir esa normativa, esa observación 25, esa observación 16, y lo que nos toca es volver esto unos compromisos medibles y unas acciones tangibles, y para eso tenemos que tener esa hoja de ruta, un lenguaje común, sentarnos a ver cada una de las autoridades, cada una de las entidades, cada una de las empresas, qué está haciendo y qué puede poner frente a los riesgos que estamos viendo para poder tener mayor incidencia. Gracias, Adrián. Creo que tenías más preguntas del público. ¿O más? Dale, dale. Primero, muchas gracias por sus intervenciones. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con naturalizar la violencia, ¿no? Y cómo nosotros desde la… ¿Me levanto? Ok, vale. Cómo desde la ciudadanía, desde las personas de a pie, podemos ser esa voz activa para no naturalizar esas violencias. Esa es mi primera pregunta, porque yo pienso que no solamente partimos de que la responsabilidad es del Estado y de los privados, nosotros también naturalizamos las violencias a través de la réplica de esas violencias, valga la redundancia, y eso está mal. Entonces, esa es mi primera pregunta. Y lo segundo, ya que el señor hizo una pauta publicitaria de 2 eventos que se dieron posterior a este, quiero saber si existen ejemplos concretos locales que pues sean efectivos para que efectivamente existan esos entornos digitales seguros. Es eso. Gracias. Voy a primero dar un ejemplo de una historia que le contaba a Beatriz el otro día que nos pasó, que es muy triste, y es que Red Papás tiene, para quienes nos conocen, una línea de reporte. La línea de reporte nos llegan casos de cualquier ciudadano que vea o evidencie o sospeche una situación que violenta a niños y adolescentes. Hace unos meses, diría yo, creo que a principios de año, nos llegó un caso de una persona que estaba en un colegio, es decir, un directivo docente, al cual tenía muchas dudas sobre un caso de convivencia escolar que le estaba pasando al colegio. Me llama y me dice, tengo un problema porque no tengo ni idea qué hacer y ustedes, pues, necesito buscar qué hacer. Y el caso es que un estudiante, hombre, crea a través de una aplicación de inteligencia artificial, que si nos ponemos a buscarla me demoró 2 minutos en encontrarla porque todavía sigue online, desnudar a una estudiante de mujer, crear imágenes falsas que contenían completamente una representación sexual de esa adolescente, y se rega completamente en el colegio en unos 40 minutos. Entonces él me llama ya cuando ya la situación está a mitad de camino, ya el colegio sabe, ya los papás y las mamás saben, los cuidadores saben, y me dice, ¿qué hago? Y como lo manda el Ministerio TIC hace un par de años, sacó unos lineamientos, perdón, el Ministerio de Educación hace un par de años sacó unos lineamientos para entender qué pasa cuando las situaciones de convivencia escolar suceden en el entorno digital. Creo que son los lineamientos del 2023-2024. Y nos dice, haga esto, haga lo otro. Reporten ICBF, y no solamente reporten ICBF, como es un caso de violencia sexual, vaya a atención en salud, porque ese es el protocolo de violencia sexual en Colombia. Esta estudiante va con su familia a una atención en urgencias, la miran de arriba abajo y le dice, a usted no le pasó nada, váyase a su casa. No tiene nada. Ok, va a su casa. A los otros 2 días, un defensor de familia le dice, lo cita porque ese es el protocolo por ICF, abren un proceso de verificación de derechos, va, atiende la cita en el defensor de familia, el defensor de familia le mira de arriba abajo y le dice, a usted no le pasó nada, que está muy flaca, vaya a comer más porque a usted lo que tiene es un problema alimenticio. Todo está mal, todo está absolutamente mal. Ahora, eso es una situación, pero la peor situación es que
el adolescente que creó la imagen tenía 13 años y el adolescente el que le crearon la imagen tenía 17. Entonces hay varias preguntas que nos llegan a decir, y la situación que está detrás de eso, perdóname que te diga, es que hay muchas cosas que están relacionadas con este caso. Por ejemplo, el adolescente de 13 años hace esta imagen porque primero podía y segundo porque empezó a venderlas. Y ¿saben cuánto cuesta una imagen creada por inteligencia artificial? Vale 12.000 pesos en un colegio. Entonces, hay muchas situaciones de poder normalizar muchas cosas, y no solamente la normalización de que esas aplicaciones existan. Entonces, por ahí hay una cosa, hay una aplicación que existe, que coge datos de personas menores de 18 años para crear un contenido completamente sexualizado, que según la convención y los requisitos y los sistemas de Interpol es un contenido que podría ser ilegal en muchas partes del mundo. Y no solamente eso, sino que está también normalizando situaciones que están en la atención, en la prevención, en la respuesta ante esa situación, y la misma normalización que tienen los estudiantes mismos, aclaro, porque es un juego. Es un juego que yo recibo 12.000 pesos para después comprar una empanada, porque eso es lo que puedo hacer y es sencillo. Y es que la foto está publicada públicamente, o sea, es tu perfil. Y es una foto cualquiera, porque no la puedo usar, porque es pública. Entonces hay muchas cosas que nos pasan a nosotros diariamente, esa siendo una de las más extremas que hemos tenido recientemente. Pero sí es un caso que nos dice, hay mucho de lo que decía Beatriz hace unos momentos, de transversalizar esa atención, de cómo, y las preguntas que hacemos, ¿cómo es ese proceso de restauración? ¿Cómo es que hacemos que esas imágenes no se vuelvan a publicar más? ¿Cómo es que hacemos para que ese colegio tenga la posibilidad de hacer procesos de justicia restaurativa? ¿Cómo hacemos para que esa persona sienta que es víctima, pero que le digan que es víctima y que la reconozcan como víctima, no que la normalicen su violencia? Entonces hay muchas cosas que sí están sucediendo. El ejemplo de inteligencia artificial es puro coincidencial porque lo tenemos muy fresco, pero así como ese de inteligencia artificial, hay muchos que no son de inteligencia artificial, que tienen que ver con situaciones de acoso, ciberacoso, extorsión financiera, extorsión sexual, que suceden en lo digital, que no necesariamente suceden en la normalidad, o sea, que no suceden en lo que nosotros consideramos normal. ¿Estás bien? Sí. Quería responder la otra. Se me resecó la garganta, entonces no huía de la pregunta, pero bueno, y para los que están conectados dirán, bueno, y ella salió corriendo, bueno, ya, volví. Me gusta mucho tu pregunta porque pone sobre la base un cuestionamiento sobre cómo desnaturalizamos violencias. Y digamos que la primera idea que aporta a resolver esta situación es hay que conversar sobre lo que consideramos violencia y lo que consideramos que no es violencia. Porque solo en esa conversación nos daremos cuenta que hemos naturalizado algunas conductas que pueden parecer inofensivas, pero que sí son violentas. Cuando nosotros hablábamos de los encuentros intergeneracionales, no es nada distinto a unos diálogos en territorio con comunidades entre niñas, niños, adolescentes, con y sin discapacidad, porque esto también, digamos, parte del reconocimiento de la inclusión y de todos desde nuestra diversidad, pero también con los adultos cuidadores, líderes y lideresas comunitarias. En muchos de esos encuentros intergeneracionales nos hemos dado cuenta que hay muchas conductas que se toleran, desde el bullying, desde el matoneo, desde frases que muchos hemos oído en nuestra vida para juzgar casos de vulneración contra una niña, niño, adolescente o incluso contra una mujer o un hombre adulto, y es, pero ella se lo buscó, pero ella se vistió así, ¿quién la manda? No debía haber salido a esa hora. Ah, pues se montó en un bus. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de frases que parecen todas inofensivas, que no matan a nadie, son muy ofensivas y sí generan y naturalizan un patrón que se vuelve violento. Entonces, digamos, para resolver rápidamente tu pregunta, pero en realidad porque hay una virtud en esta idea que es muy sencilla y muy fácil de aplicar, es que tenemos que conversar
sobre lo que debemos tolerar y sobre lo que como sociedad no podemos tolerar. No se puede tolerar la discriminación, porque la discriminación invoca y llama a la violencia. No podemos tolerar tratos diferenciales en el sentido de a unos les permito que hagan unas cosas y a otros no. No podemos tolerar frases que prejuzgan a una persona. Pero para poder avanzar en eso, tenemos que hablarnos. Entonces, yo te diría que la mejor manera de desnaturalizar las violencias es hacer tantas comunidades de aprendizaje, conversatorios, diálogos comunitarios, diálogos en la familia. Un poco lo que hablábamos con los riesgos digitales, como cualquier otro riesgo, es cuál es la conversación que mi familia está pasando alrededor de la apropiación digital, las ventajas del entorno digital, pero también los riesgos. ¿Hablamos de esto o no hablamos? Entonces, termina sucediendo lo que también sucede en el mundo análogo, y es que hay que hablar, porque cuando no hablamos suceden violencias, y eso pasa en todos los entornos. Entonces, un poco nuestra visión, y por eso siempre hablamos de encuentros, no hablamos de talleres, no hablamos de asistencias técnicas, hablamos de encuentros, de diálogo, de comunidades de aprendizaje, porque también hay que reconocer en el otro qué está viendo. Y también hay que activar, pasar de la identificación de la violencia al reporte y a la denuncia. Por supuesto, ahí todavía hay un desafío grande. ¿Por qué hay un desafío grande? Porque hay muchas comunidades en Colombia que para poder reportar, primero tienen que caminar hasta otro municipio, tienen que ir hasta otro municipio, tienen que desplazarse, no tienen una red de apoyo para hacerlo, pero también porque son intimidadas, también porque hay falta de condiciones de seguridad para poder hacer estos reportes y estas denuncias. Entonces creo que un poco, digamos, cerrando la idea principal, es que esta ley, cuando nos convoca a desarrollar entornos digitales sanos y seguros, pues también nos vuelve a hacer el llamado, es un llamado intrínseco a todas las leyes de prevención de riesgos y de promoción de derechos, y es ¿qué es lo que consideramos violencia? Hasta hace algunas décadas, muchas familias en el mundo pensaban que el castigo físico era una herramienta que enseñaba a niñas, niños y adolescentes patrones de conducta y cómo deberían comportarse o cómo deberían ser. Y estamos hablando de hace 20 años, 30 años. Todavía en algunos países del mundo, todavía en algunas familias se utiliza el castigo físico o los tratos crueles, humillantes y degradantes. Y una ley pone el foco en vamos a erradicarlo. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar al respecto. Entonces yo sí quisiera como dejar esa gran idea de que la conversación sobre lo que toleramos y no toleramos, sobre lo que es violencia y no es violencia, parte del diálogo, y es la mejor manera de desnaturalizar cualquier forma de violencia en el entorno análogo, en el entorno digital y en todos los entornos. Gracias, Betty. ¿Quieren hablar todos? Ya hemos pasado unos 5 minutos, entonces no sé si pueden hacerlo en una frase. Un minuto, es que había una segunda parte de la pregunta sobre casos éxito o casos referentes de entornos digitales seguros. Yo quisiera dejar allí uno. Hay uno que es muy referente para nosotros y es lo que pasó en la sede San Francisco de la institución educativa Montessori de Pitalito, Huila. Allá hay una escuelita que están pasando cosas maravillosas porque la comunidad educativa creyó que a través de la ciencia, la tecnología, la innovación, la integración de tecnologías podían ser transformadores de territorios. En este momento lograron capacitar a sus maestros, sus estudiantes, lograron buscar financiación, tienen un laboratorio que se llama Café Lab, hacen los chicos investigación en temas de café. El profe Ramón Maje, conocidísimo, ha sido nominado varias veces como mejor profesor del mundo. Es una institución pública, es una institución que ha creado una cultura en torno al uso de la tecnología para poder ser agentes de cambio en su territorio. Quisiera contarte y hablarte un poco más del tema, pero si quieres ahorita lo conversamos y también te invito a que busques información sobre lo que está pasando. Pero esta es una de muchas otras instituciones educativas que lo han logrado y que sí es posible. Un minuto. 3, 5. Un minuto. Bueno, yo lo que quería decir era
Era muy simple. También me gustaría responder a la pregunta de John. Gracias. Sí, el diseño universal se conoce en pedagogía, ¿no? La tecnología avanza a medida que ¿cómo se dice? Que concilia discrepancias. Entonces, la idea es que todo sea cada vez más fácil, ¿sí? Casi que la alfabetización digital, ya usted no va a saber cómo configurar y entrar al control parental y tal, sino que ya va a ser muchísimo más rápido, más fácil, lo va a asimilar. Entonces, entornos universales que estén diseñados de manera tal que pues, todos puedan acceder. Y respecto a el entorno sano, para mí, y bueno, hablo primero de manera personal, pero desde la institucionalidad, desde la Dirección de Apropiación Digital, es un entorno que se permita criticar, es decir, usted tiene que poder criticar lo que le están dando, no como esto ya es así, punto. ¿Sí? Entonces la pregunta que usted se puede hacer y que todos nos podemos hacer en cualquier entorno, o sea, entorno digital es, no sé, su Instagram es un entorno digital, lo que usted pone en sus historias, lo que usted pone en su WhatsApp, lo que usted escribe. La pregunta es, ¿lo puedo criticar? ¿Sí? ¿Puedo dar mi punto de vista? ¿Esto es criticable? ¿Esto es necesariamente bueno para mí? Porque pues el Internet, como todos sabemos, no es un espacio neutral, ¿no? Hay intereses de grandes oligopolios detrás y otras fuerzas que no voy a profundizar aquí. Muchas gracias. Creo que con eso vamos a terminar. Simplemente un mensaje a los panelistas, y es que el Foro de Gobernanza de Internet está y ha estado durante los últimos más de 12 años, creo, siendo un espacio de articulación, diálogo y debate acerca de la gobernanza en Internet. Y estamos muy prestos a también parte de las organizaciones que estamos y representados en la mesa de gobernanza, hablar sobre la regulación de esa ley, que ya pues estamos en tiempo corriendo para atrás para su regulación y su implementación, y vean ese espacio también como un espacio de ustedes que puedan aprovechar a la sociedad civil, a empresas que también están representadas, a personas de la academia, a personas naturales que están en este momento no solamente acompañándonos presencialmente, sino también virtualmente. Y a todos ustedes, gracias por escucharnos y invitarlos también a la conversación que tenemos sobre esta ley y sobre el grupo de trabajo de entornos digitales seguros en la mesa.